¿Qué tal amigos? Muy buenas, hoy es lunes 18 de enero de 2021 y nos hemos venido un día más al Estadio Santiago Bernabéu para ver cómo avanzan las obras. Si todavía no estás suscrito al canal, te voy a recomendar que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, hoy también hemos realizado un directo desde el interior del Santiago Bernabéu y a todos los suscriptores os debería de llegar una notificación para poder verlo tanto en directo como en diferido. Así que nada, vamos a arrancar hoy con los comentarios sobre los trabajos que hemos ido viendo hoy en el exterior y en el interior del Santiago Bernabéu. Como habéis podido ver al inicio del vídeo, hoy hemos hecho la aproximación al estadio por una calle del fondo norte, la calle Dr. Fleming, y como podéis ver las calles todavía siguen con bastante nieve, aunque en las zonas de trabajo del estadio se ha realizado una gran labor para la retirada de toda la nieve y poder ir recobrando el ritmo habitual. En esta zona del fondo norte hemos visto esta mañana cómo tenían estos soportes naranjas y yo creo que los estaban desmontando. Son los que sujetaban por debajo los módulos y aún quedan todavía algunos instalados en la parte superior del estadio. Como ya sabéis, en esta zona de la cubierta del fondo norte solo quedan por izar dos costillas más que conectarán el último módulo que se hizo la semana pasada con la cercha del fondo norte, y nos hemos asomado para ver si ya habían recibido estas costillas, pero bueno, de momento hasta hora de la mañana no había noticias de ellas. Y aquí podéis ver a los trabajadores en la cesta controlando todo el apriete del último módulo que se hizo y esas conexiones tubulares en esta zona del fondo norte. Aquí podéis ver un plano general de cómo se encuentra toda la estructura del fondo norte, las partes traseras de las extensiones apoyadas sobre las torres de apeo, que como ya hemos comentado, estas estructuras verticales blancas serán retiradas. En esta zona, bueno, y alrededor de todo el estadio, no hay nada de la fachada que pueda apoyar en el suelo. Quedará todo en voladizo, así que estas torres blancas que veis serán retiradas. Aquí podéis ver nuevas imágenes de los trabajadores en la cesta. La verdad es que es increíble el trabajo que realizan. Yo no podría subirme a una cesta de esas, tendría un vértigo terrible. Aquí hemos conseguido subir a un colegio que hay en las proximidades del Santiago Bernabéu para traeros estas imágenes, que la verdad es que son bastante bonitas. Aquí podéis ver una de las grúas, la posición en la que la tienen ahora mismo. Hoy además os traeré actualizaciones más técnicas que ha publicado Nuevo Estadio Bernabéu en su página web. Os dejo el enlace a la publicación. Y cabe destacar que en el fondo norte la cubierta, la estructura de la cubierta que estáis viendo en imágenes, va a quedar ya terminada y se procederá a la limpieza de andamios de la cercha. Vamos a comenzar muy pronto nuestro recorrido por la calle de Padre Damián. Nos encontramos ahora mismo en el cruce de Padre Damián con Rafael Salgado en el fondo norte junto a la Torre D. Aquí os mostramos unas imágenes de la cimentación junto al nuevo pilar que va a soportar todo el peso de la cubierta junto a la Torre D, y comenzamos nuestro recorrido enseguida por la calle Padre Damián. Y antes tengo que deciros que si tenéis alguna pregunta nos la dejéis en comentarios, ya que estamos preparando la segunda versión del preguntas y respuestas con suscriptores. Os dejamos el anterior vídeo aquí arriba, que seguramente responderá a muchas de las preguntas que tenéis. Si sois nuevos, echadle un vistazo, y para participar en los siguientes vídeos lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, activar las notificaciones y dejarnos vuestra pregunta en cualquiera de los vídeos que vamos subiendo. De acuerdo con la información publicada hoy en Nuevo Estadio Bernabéu, se va a instalar la pieza análoga a esta que veis en imágenes en la zona de la Torre A, y estas dos piezas van a posibilitar retrasar y desmontar la actual cercha longitudinal del lateral este que soportaba el peso de la anterior cubierta en esta zona. Además, hay que destacar que en esta viga no solo se encuentra la megafonía provisional, esos line arrays que hemos visto y de los que tanto se ha hablado en el pasado, sino que también hay otras instalaciones de iluminación, videovigilancia y wifi, por ejemplo. Como podéis ver en esta zona del estadio, esta excavadora ha vuelto a sus labores habituales y continúa el vaciado de tierra. Nos hemos quedado un rato pendientes en esta zona para ver si lo que estaban sacando era tierra o nieve, y hemos podido observar, al tener la verja quitada, que sigue creciendo esa cimentación que hay junto al nuevo pilar
en la Torre A. Después mostraremos imágenes de la zona del parking que nos parecen muy interesantes. Y aquí tenéis un plano general de las vistas de la fachada del estadio en la calle Padre Damián, en el lateral este. Como podéis ver, el tránsito de maquinaria y camiones continúa, es incesante. Por fin parece que la obra vuelve a recuperar su ritmo habitual, y aquí podéis ver cómo de nuevo están los camiones turnándose para ir retirando la tierra en ese vaciado espectacular que se está realizando en el lateral este, que tendrá donde se ubicarán las plantas subterráneas del nuevo edificio y del parking subterráneo. Por cierto, os recomiendo que visitéis nuestra tienda online, la tenéis en la descripción del vídeo, www.fanáticos.madrid, porque han llegado las rebajas de enero a la tienda y nada, pues tenéis ahí un poquito más rebajadas las camisetas por si queréis regalar una camiseta madridista así bastante original a alguien. Echadle un vistazo, amigos. Os traemos este plano para que veáis el nuevo pilar, que es el de color amarillo. Por delante de él está la estructura de los antiguos torreones de los palcos VIP del interior del estadio, y se ve el punto de anclaje de la futura cercha longitudinal del lateral este y el anclaje de la antigua viga cercha que soportaba todo el peso de la anterior cubierta en el lateral este. Aquí tenéis unas imágenes de la Plaza Sagrados Corazones con la estructura de entrada al parking, y lo que creo es que ahí en el frontal, donde veis el hueco, por ahí van a entrar los vehículos y luego hacia izquierda y derecha se va a repartir el tráfico, no sé. Intentaremos echar un ojo a los renders y en un futuro vídeo trataremos de explicar por qué tiene esta forma esa zona. Parece que la obra por fin ha recuperado su ritmo habitual y hoy ya hemos visto a muchos más trabajadores trabajando en esta zona. Ese pilar amarillo, al igual que su gemelo en el fondo norte, junto a la Torre D, y las nuevas torres que se están construyendo en el lateral de Castellana van a soportar todo el peso de la nueva cubierta. Comenzamos ahora, como es habitual, nuestro plano corrido por toda la Plaza de Sagrados Corazones, y quiero recomendaros que os unáis al canal que tenemos en Telegram. Ya hemos sobrepasado los 600 madridistas. Seguid entrando porque en él podemos participar y comentar los partidos con vosotros, además de que encontraréis subidos siempre todos los resúmenes de los partidos del primer equipo, el equipo de baloncesto, las chicas y el Real Madrid Castilla, además de publicaciones exclusivas que hacemos para vosotros ahí y las últimas noticias del Real Madrid y nuestro canal. Así que nada, os animo a que vayáis al enlace que está en la descripción de este vídeo y que os suscribáis al canal de Telegram. El paseo hoy por la Plaza Sagrados Corazones ha sido más complicado que de costumbre, porque ya la ciudad empieza a recobrar su tráfico habitual, gracias a que se va derritiendo la nieve y que han podido retirar todos los montículos que había por la zona. Y bueno, hemos tenido que tener bastante cuidado. En las zonas de sombra sigue habiendo placas de hielo y muy pronto vamos a comenzar a comentar los cambios que se avecinan para esta semana en la zona del fondo sur, en la avenida de Concha Espina. Aquí podéis ver un plano general de la fachada del lateral este. Cómo ha cambiado esta zona a lo largo del último año es increíble. Y ahí tenéis este plano que siempre me gusta sacar, esa puerta hacia ningún lugar. Estamos ya en avenida de Concha Espina, frente a la torre de apeo junto a la Torre A, donde apoya esta gran extensión. Veis esa parte trasera cómo sobresale y cómo está apoyando. Nos hemos quedado aquí unos minutos en la puerta 36 para ver si salía algún camión de tierra del interior del Santiago Bernabéu, pero no ha sido posible ver a ningún camión salir. Aquí podéis ver esta grúa, luego veremos el cabezal que le han instalado. En el vídeo de ayer estábamos viendo cómo estaban realizando los trabajos para ver cómo colocaban ese cabezal al final, y aquí tenéis un plano general del fondo sur, que muy pronto, de acuerdo con la información que ha publicado Nuevo Estadio Bernabéu en su página web, y como ya hemos dicho antes, tenéis el enlace a esta actualización en la descripción del vídeo, esta semana deberían quedar acoplados los módulos 6 y 7 ya en el fondo sur. Más adelante en el vídeo podréis ver cómo estaban realizando distintos trabajos en esta zona. Y ahora por fin llegamos al cruce de Paseo de la Castellana con Avenida Concha Espina. Estamos en la Plaza de Lima, y podéis ver cómo continúan los trabajos de la excavadora retirando la cama de grava. Luego nos asomaremos para verlo en primera persona, y ahí al fondo podéis ver la cercha longitudinal. Aquí veis a los operarios trabajando en los distintos soportes que se tienen que instalar entre las escuadras de color negro que antes soportaban la cubierta de hormigón
del Santiago Bernabéu y cómo tenían esos apoyos sobre los que van a apoyar los módulos en su parte baja. Aquí podéis ver la excavadora, nos hemos subido a una de las vallas exteriores sin invadir el recinto de la obra para que observéis cómo están retirando esta cama de tierra, de grava, y lo están depositando en ese camión volquete. Ahora podréis ver un plano de las piezas que se están acumulando en esta zona de acopio de materiales junto a la torre B y cómo continúa el izado imponente de la torre de accesos B, la nueva torre B, de la que hablaremos más adelante, y hemos podido captar cómo con la grúa a torre de esta zona estaban sacando una de las planchas que se están utilizando para el encofrado y el hormigonado interior de estas torres. Aquí podéis ver la parte que sobresale de la cercha del fondo sur y cómo estaban trabajando en la cesta para terminar los trabajos de soldadura de la plataforma desde la cual se va a vigilar el izado de las futuras cerchas longitudinales. Como ya sabéis, hay otra plataforma igual que veremos más adelante en la parte que sobresale de la cercha en el fondo norte. Aquí tenéis un plano de la cercha longitudinal, cómo continúan avanzando los trabajos en esta magnífica pieza, esta imponente pieza, y va a ser un espectáculo cuando la dicen. La verdad es que creo que para febrero se espera el izado de la primera cercha y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Y por cierto, hoy ha aparecido esta grúa de color naranja que yo creo que en el vídeo de ayer no estaba, y veremos cuál es su función. La verdad que es increíble el ritmo que tienen de trabajo en esta zona, porque cada día que pasas ves nuevas piezas, nueva maquinaria. Todo lo que se está subiendo en la plataforma auxiliar frente al estadio es increíble. Yo creo que ya tienen izados sobre esta plataforma todos los cordones o tirantes de la cercha longitudinal, por lo menos los de la parte baja, y en los próximos días veremos avances muy significativos en esta pieza. Ahí os muestro una imagen del punto en el que debe anclarse la cercha longitudinal del lateral oeste, y aquí podéis ver, me he asomado, siempre respetando la propiedad de la obra, para ver qué tenían en esta zona, para ver si había alguna nueva pieza de la que pudiésemos comentar algo. Ahí tenéis un plano final de la cercha longitudinal, y aquí podéis ver la nueva torre de acceso C, que continúa su avance imponente ganando pisos en altura. Ahora vamos a volver de nuevo sobre nuestros pasos al fondo sur y vamos a mostraros las imágenes de los trabajos que se estaban realizando en la zona de avenida de Concha Espina junto a la torre B, ya que íbamos a acceder al Tour del Bernabéu. Aquí podéis ver cómo tienen el módulo en espera, y de acuerdo con lo que publicó Nuevo Bernabéu en su página web, debería estar acoplado este módulo, el 6 y el 7, a finales de esta semana. Accedemos ya a la torre B, a la actual, para contemplar los trabajos que se están realizando desde el interior del estadio en la nueva torre de accesos B. Luego veremos más adelante cómo esta torre ya tiene una conexión con la zona interior del estadio que da al Tour del Bernabéu. Como ya sabéis, la antigua torre no se va a demoler hasta que las nuevas estén operativas. Solo se van a tirar la torre B y la torre C, que dan el paseo de la Castellana, y las torres del lateral este, la A y la D, que es la de la afición visitante, se van a mantener. Ambas torres, las 4 con las que va a contar el Santiago Bernabéu, van a quedar tapadas por la piel envolvente de acero que está fabricándose en Cádiz por la empresa Acerinox. Aquí abajo a la izquierda podéis ver cómo ya no queda ni rastro de la cimentación en la que se anclaban los tirantes que sobresalían, que colgaban de esta zona de la cercha del fondo sur, y del mismo modo en el fondo norte tampoco hay ya ni rastro de esa cimentación donde iban esos tensores. Además también podéis ver la plataforma auxiliar de color amarillo que estaba instalando. Y aquí podéis observar cómo ya está realizada la conexión de la nueva torre de acceso B con el vomitorio, con el pasillo interior del Santiago Bernabéu. Un nuevo plano de la torre B actual frente a la futura, con la torre Europa de fondo, y aprovechamos para mandarle un saludo a Nacho_Bernabéu. Tiene una cuenta de Instagram espectacular donde podréis disfrutar de unas fotos muy bonitas desde la torre Europa. Ahora os mostramos también los trabajos que se estaban realizando en la nueva torre de acceso C, que sigue ganando pisos en altura. Y antes de entrar al Tour del Bernabéu os mostramos cómo se encuentran los trabajos en la plataforma auxiliar de Castellana, donde se está construyendo la nueva cercha longitudinal, y aquí podéis ver cómo sobre esta plataforma se está subiendo material de todo tipo y maquinaria. Ahí tenéis grúas de estas elevadoras
y podéis ver que hay una gran cantidad de piezas situadas sobre esta plataforma. Vamos a ir ya directos al interior del Santiago Bernabéu para que podáis disfrutar de esas imágenes tan espectaculares del Bernabéu nevado. Como sabéis, esta mañana hemos hecho un directo desde el interior del Santiago Bernabéu, ha sido un directo sorpresa. Así que nada, amigos, si estáis viendo esto por primera vez y sois nuevos en el canal, te voy a recomendar que te suscribas, actives las notificaciones y por supuesto, si te está gustando este vídeo, dale a me gusta. Podéis ver cómo los trabajos en esta zona no paran, da igual el día de la semana en el que vengas, continúan con la elaboración del muro pantalla, y ahí podéis ver que tenían la armadura totalmente introducida en el interior de la zanja. Y si vais al directo que hemos hecho hoy, os lo vamos a dejar por aquí arriba, podréis ver cómo han tenido que sacarla y estaban realizando algún tipo de ajuste en la armadura. Ahora estáis viendo imágenes de la cuchara bivalva sacando tierra del interior de la zanja, y en un futuro ahí habrá que introducir una armadura y habrá que hormigonar. Un espectacular plano panorámico del interior del Santiago Bernabéu, que sigue cubierto en su totalidad o casi en su totalidad por un gran manto de nieve. Ahora enseguida os pondremos unas imágenes de la cuchara bivalva depositando toda la tierra extraída de la zanja en la parte trasera de ese camión volquete, y podréis ver lo que estábamos comentando hace unos segundos cuando hablábamos sobre la armadura que estaban introduciendo en la zanja, en el muro pantalla. Pues bien, estaban retirándola, y si acudís al directo de hoy creo que podréis verlo mejor, porque hemos estado 40 minutos en directo y podréis ver cómo la han sacado de nuevo por completo. No hay que olvidarse de que la cubierta del fondo norte está prácticamente completada. Veis ahí ese agujero en el que faltan 2 riostras por izarse, deberían de llegar en el día de hoy, y si todo va bien las izarán por la tarde. Y aquí tenéis un plano en corto del córner del fondo norte, en la zona de tribuna, como continúan los trabajos de armado y hormigonado de esta zona para posteriormente instalar los distintos asientos. Ahí habéis podido ver cómo ya tenían buena parte de la armadura fuera, y aquí nos fijamos en la cantidad de nieve que hay acumulada en el fondo sur, la zona de la grada de animación, que todo hace indicar que mantendrá la misma configuración que había antes, pero ojalá que nos cambien los asientos y nos pongan unos del estilo de los que se instalan en las gradas de Alemania. Tendremos que hablar también sobre las riostras o costillas que unen los módulos con la cercha del fondo norte, y vamos a ver ahora en este plano más corto que estas costillas que veis aquí a mano izquierda son planas por debajo, sin embargo estas dos de aquí tienen una especie de ganchos por debajo. En el directo de hoy ha habido un suscriptor que nos ha indicado que esto puede ser que se utilice para las canaletas que lleven los cables de iluminación, sonido, etcétera, hacia las instalaciones que se hagan en la cercha. Aquí podéis ver las anteriores escuadras de color negro que soportaban el peso de la cubierta de hormigón que había anteriormente instalada en el Estadio Santiago Bernabéu, y que se están utilizando ahora para instalar esas vigas o traviesas blancas con los soportes naranjas. Si retrocedéis en el vídeo, cuando estábamos accediendo al estadio, veréis estas mismas piezas como las estaban trabajando en suelo y cómo faltan por ser izadas. Lo harán en los próximos días y cumplen la misma función que estas que estáis viendo ahora en imágenes en el fondo norte. En ellas se apoyará la parte inferior de los distintos módulos de la cubierta, y finalmente serán retiradas cuando toda la cubierta esté completa. Además, no sé si se verá muy bien aquí, pero esta grúa torre de color blanco lo que estaba trasladando ahí enganchado era un tramo más de la plataforma de servicios que se está instalando en la cercha del fondo norte, y que al principio del vídeo habíamos visto a un operario trabajando con una radial. Por cierto, si queréis ver la evolución de las obras, si todavía no habéis visto el vídeo especial que preparamos, os dejamos este vídeo aquí arriba a la derecha para que le echéis un vistazo y veáis cómo ha cambiado el Bernabéu en el último año. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, las estructuras que albergaban los torrones de los palcos VIP, esta que veis aquí en imágenes y la otra situada más en el fondo norte, van a ser retiradas, pero entiendo que primero tienen que quitar la cercha longitudinal que estáis viendo aquí a mano derecha y que tiene instalada en la parte superior esta pieza amarilla, que de acuerdo con la información publicada hoy en Nuevo Bernabéu se va a instalar la pieza análoga,
pero en la otra zona, junto a la Torre A. Así que dentro de muy poco yo creo que veremos desaparecer la cercha longitudinal del lateral este. Y nada amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Recordad que tenéis también el directo subido por si os lo habéis perdido. Os animo a todos los que no estéis suscritos al canal a que os suscribáis. Estamos creciendo muy rápido y esta gran familia de fanáticos del Real Madrid no deja de crecer. También tenéis el enlace para acceder al canal de Telegram, donde comentaremos el próximo partido de Copa del Rey con todos vosotros y donde podéis encontrar los distintos resúmenes tanto de la sección de fútbol como de baloncesto como del equipo femenino y la cantera. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Dejad vuestras preguntas en los comentarios del vídeo para participar en el próximo preguntas y respuestas. Y nada amigos, nos vemos en el próximo. Un saludo y ¡Hala Madrid! Hasta la próxima.